Y como bien les hemos estado comentando y anunciando también durante estos últimos días, queríamos aprovecharnos un poquito más de Rubén, aprovechando que estos días también va a estar por nuestro pueblo, por Pedro Muñoz, como embajador del vino nuevo, nombrado este pasado domingo. Queríamos aprovecharnos un poquito más de él, si cabe, y tenerlo también aquí presente en la radio y en directo también en nuestros estudios aquí en Pedro Muñoz FM. Así que ya le tenemos aquí, le damos los buenos días y la bienvenida. Bienvenido, Rubén. Buenos días, bien hallado, un placer. Gracias por atender nuestra llamada de Pedro Muñoz FM para poder estar aquí también, aprovechando estos días, también disfrutando en el pueblo en estos días festivos, ¿verdad, Rubén? Sí, la verdad es que también es la oportunidad para degustar tranquilamente y en compañía de amigos y familia pues los nuevos vinos de Pedro Muñoz que se presentaron en el pasado fin de semana. Y bueno, pues yo creo que es la mejor ocasión, ¿no? Compartir, lo he dicho muchas veces, el mejor vino es el que se comparte, y si es de Pedro Muñoz, pues no te digo nada. Eso es. Bueno, pues un nombramiento como embajador del vino nuevo de Pedro Muñoz. ¿Cómo recibiste esa noticia, Rubén? Bueno, sí, pues fue una llamada del concejal de Agricultura, Jesús Izquierdo, y la verdad es que me hizo muchísima ilusión, ¿no? O sea que lo comentaba también el día del acto de presentación, ¿no? Para mí es un orgullo también porque al final va un poco a mi identidad, ¿no? A la raíz de lo que somos, el vino, la viña construye esa cultura, lo que somos a nivel incluso de valores, y yo creo que eso prácticamente lo reconoce casi todo el mundo que ha nacido en esta tierra. Directa o indirectamente, todo el mundo tenemos bisabuelos o abuelos o alguien de la familia que ha trabajado en la viticultura. Y yo creo que es algo que de alguna manera pues nos hace sentir orgullosos de lo que tenemos, y sobre todo porque vivimos directa o indirectamente de este cultivo, ¿no? Muy ligado a la agricultura en tu juventud por esas campañas, ¿no? de vendimia, pero en la actualidad también por tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo como que te llega mucho, ¿no? Te llega muy de cerca. Sí, yo antes que la teoría he conocido la práctica, o sea que el trabajo en el campo, también, muy importante. Entonces, a mí eso me ha permitido hablar con más propiedad y desde la autenticidad del sector agroalimentario. Es verdad que a mí me ha aportado mucho todo lo que he aprendido antes en la vendimia, pues incluso en las tareas del campo, del tema de ayudar a mi padre a sarmentar. Es verdad que no he acabado bien de aprender, por ejemplo, a podar, porque es verdad que es una técnica complicada, o sea, que no poda cualquiera. Cortar sarmientos sí, pero podar no poda cualquiera. Eso es. Entonces, al final, a mí todo ese conocimiento previo, pues luego cuando realmente he tenido que ejercer el periodismo y la comunicación dentro del sector agroalimentario, pues a mí me ha servido de mucho porque entiendo a la primera las problemáticas, empatizo mucho con la gente del sector porque conozco sobre la realidad cuáles son las problemáticas, y en ese sentido pues la verdad es que a mí me motiva especialmente, hago lo que me gusta y encima defiendo cada mañana a la gente que produce alimentos para todos. Entonces para mí eso es más que motivador. Hablábamos también antes a micrófono cerrado en la previa, al hilo de lo que estás comentando, de estar in situ, de trabajar en el campo, de ver el trabajo que hay que realizar, que también es importante. Es muy importante la formación que cada uno quiera tomar, ¿verdad? Para su futuro y para su vida, pero es importante no dejar de lado los conocimientos de la tierra, que al final es el beneficio económico que todos estamos obteniendo, ¿no? De una u otra forma. Entonces, para los jóvenes sería importante también, ¿verdad? El conocer de primera mano ese trabajo que se hace y se desarrolla en nuestro campo, ¿verdad? Aunque luego tomen otros caminos. Sí, y la verdad es que vamos a tener un problema de relevo generacional en el campo. Hablamos de que a nivel nacional, en el sector agrario español, en la próxima década, 6 de cada 10 agricultores se jubilarán. Y ese fenómeno también se va a repetir aquí en Pedro Muñoz. Lo hablaba con los presidentes de las cooperativas, de la cooperativa San Isidro, y con el presidente del Grupo Colomán. Es decir, en la próxima década, más de la mitad de los socios de cooperativas de aquí en Pedro Muñoz van a entrar en edad de jubilación. Algunos tendrán relevo generacional a través de sus hijos y demás, pero otros no. Entonces hay que reflexionar sobre esas hectáreas de viñedo. ¿Quién va a ser el propietario? Es decir, otros agricultores que compren esas tierras
para hacer una explotación más dimensionada, o también está el peligro en muchos casos, como está pasando en otros sectores a nivel nacional, que aterricen fondos de inversión internacionales que al final salgan con la tierra de nuestro término municipal y que en muchos casos pues a lo mejor reconviertan viñedo a otro tipo de cultivos de alto valor, como puede ser el almendro en superintensivo, el olivar en superintensivo. Y hablamos de que si al final nuestra tierra está en manos de fondos de inversión internacionales, el valor añadido no se va a quedar aquí en Pedro Muñoz, se va a ir lejos de nuestras fronteras. Por lo tanto, yo creo que hay que reflexionar entre todos, entre sector, entre administración, para intentar hacer este cultivo muy atractivo para los jóvenes. Primero, que las explotaciones vitivinícolas en Pedro Muñoz sean rentables, es la mejor, es el principal motor para que los jóvenes quieran seguir la senda de sus padres. Tú no le vas a dejar a tu hijo una explotación que no es rentable para malvivir. En todo caso, tenemos que luchar por unos precios justos por encima de los costes de producción, y ahí estamos trabajando también desde las organizaciones agrarias, como la que pertenezco, la COAC, para que eso sea una realidad, que los que producen al final tengan una remuneración justa. Y luego, dos, tenemos que hacer atractivo a nivel de imagen el sector agrario para los jóvenes. Es decir, es una oportunidad. Estamos hablando que, por ejemplo, con la transformación digital que viene, el trabajo en el campo, pues a nivel de calidad de trabajo y demás, pues va a ser un trabajo mucho más llevadero, e incluso ya podemos en un momento dado, en vez de tener que ir por la noche a encender el motor para regar, desde una aplicación de tu móvil lo puedes encender y demás, incluso te puede dar un aviso sobre alguna fuga en alguna parte del riego. Y a partir de ahí todo lo demás. Tenemos incluso, no hace falta irse a las calles de San Francisco para ver vehículos autónomos que circulan solos, sin conductor. Aquí cualquier tractor hoy en día lo puedes dejar vía GPS automatizado y el tractor te va solo por el campo sin ningún tipo de problema. Es decir, tenemos ya una maquinaria de alta tecnología, que en muchos casos se habla de que un tractor hoy en día de gama media tiene más tecnología que un tren AVE de última generación. Por lo tanto, estamos hablando de que el joven aterriza en un sector altamente tecnificado, que ahora mismo en España aporta más a la balanza comercial que incluso el turismo, porque venimos de unas fechas o unos años complicados para el turismo por la pandemia, y a partir de ahí estamos hablando de que eres el jefe de tu explotación, eres tu propio jefe, tienes esa libertad, puedes tomar tus propias decisiones a riesgo de equivocarte o no, pero que en ese caso esa libertad yo creo que es también de valorar para las nuevas generaciones, y esa flexibilidad laboral yo creo que es algo a tener en cuenta. Pero repito, si no tenemos un viñedo rentable y si no trasladamos una imagen atractiva para los jóvenes, va a ser difícil afrontar ese relevo o ese reto que tenemos por delante para el relevo generacional en el sector vitivinícola aquí en La Mancha y a nivel nacional. Bueno, es un sector que ha cambiado mucho, por suerte, ¿verdad? Sobre todo en ese punto que tú te parabas, en el cambio en la forma de trabajar, en las nuevas tecnologías que nos están ayudando muchísimo. ¿Qué podemos hacer para poder incentivar y motivar a esos jóvenes a trabajar en el campo y que vean que puede ser una posibilidad de negocio? Bueno, yo también digo el hecho de, yo creo que salir fuera, la posibilidad de formarte, de adquirir una formación universitaria, siempre es muy interesante, ¿no? Claro. Hay que salir fuera de tu pueblo, hay que ver otras realidades, hay que formarse, hay que conocer conocimientos y demás. Y en muchos casos, como casos que yo conozco de agricultores en toda España, gente con licenciatura universitaria, estamos hablando, el último estudio que sacamos, que llamamos Agromillennials, estamos hablando de que ya 4 de cada 10 agricultores que se incorporan al sector agrario tienen formación universitaria. Claro. O sea que ya el dicho ese que se decía, el que vale, vale y el que no para el campo, es mentira, está obsoleta. O sea que los jóvenes que ahora mismo se incorporan al sector agrario son jóvenes muy formados, que han viajado, que han visto otras realidades, y luego deciden libremente coger las riendas de la explotación familiar. Y en este caso, si tú has estudiado Administración y Dirección de Empresas, pues qué mejor que aplicar los conocimientos para una gestión más eficiente de tu explotación vitivinícola, por ejemplo, en Pedro Muñoz. En muchos casos hay gente que dice yo, en vez de acabar trabajando para una entidad bancaria o para otro tipo de empresa, pues prefiero que esos conocimientos que has adquirido fuera en cualquier universidad del mundo, pues aplicarlos a mejorar la gestión de la explotación vitivinícola familiar.
pues en base a innovación, o en muchos casos también incluso en base a venta directa, con el tema de, cuando hablamos por ejemplo de frutas y hortalizas, el tema de vender directamente, o en el caso de vino, hay gente que en un momento dado de ciertas hectáreas pues también elabora un vino en clave un poco más de nicho y más artesanal y lo vende directamente también al consumidor sin tener que pasar por los canales de distribución tradicionales. Por lo tanto, hay muchísimas oportunidades, muchísimas alternativas, pero yo creo que el sector agrario, en este caso en España, estamos hablando de uno de los sectores con más futuro. De hecho, también la profesión de ingeniero agrónomo, ahora mismo faltan ingenieros agrónomos en España. Hay muchísima demanda de ingeniero agrónomo porque es un sector que está invirtiendo mucho en innovación y en este caso, si nos escucha algún joven o algún padre aquí en Pedro Muñoz, una de las carreras con más salidas en los próximos años va a ser la carrera de ingeniero agrónomo. Por lo tanto, animo a padres o a jóvenes que tengan esa inquietud por mejorar sus conocimientos técnicos para mejorar el trabajo en el campo, que apuesten por una ingeniería agronómica porque tiene muchísimas salidas laborales. Y hablando ahora también de el grueso también que nos depara en este sentido a esta entrevista, de nuestros vinos, de la calidad que nos encontramos aquí en Pedro Muñoz, que es maravillosa y que no tenemos nada que envidiar, ¿verdad? No, y además lo decíamos ayer y lo decía el concejal de Agricultura y me parece que es muy acertado decir, somos maestros en lo que es la producción, en el campo, que es realmente donde se elabora el vino, en el campo. Y luego la verdad es que hemos mejorado exponencialmente en la elaboración o en la transformación de esa uva en vinos de calidad. Se ha invertido mucho en infraestructuras, todo el tema de depósitos, acero inoxidable, fermentaciones controladas. Se ha invertido mucho en talento. Tenemos grandes enólogos aquí en las bodegas y cooperativas de Pedro Muñoz. Y quizá el déficit, y lo comentaba el otro día en el discurso previo a la elección, al nombramiento de embajador del vino. Es decir, quizá el déficit es vender mucho mejor lo que hacemos. Es decir, si haces las cosas muy bien y la gente no lo sabe, es como si no estuvieras haciendo absolutamente nada. Hay que romper esa imagen estereotipada que se tiene de décadas anteriores del vino de la Mancha, de bajo precio, de baja calidad. Ahora mismo, cuando alguien prueba un vino de La Mancha, pues incluso se sorprende, ¿no? Supera sus expectativas. Y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Y no solo eso, cuando presentamos nuestros vinos a concursos con grandes expertos, vienen en muchos casos con medallas y con premios. Eso quiere decir que, por ejemplo, ¿se puede hacer buen vino con Airén? Sí. La prueba es que lo estamos haciendo aquí en Pedro Muñoz y tenemos muchos vinos blancos premiados en concursos en los que compiten con otras variedades que realmente pueden tener como mejor fama o mejor salida comercial. Pero ahí estamos, ¿no? Y evidentemente variedades autóctonas como el Tempranillo se están haciendo unos vinos muy buenos y muy potentes y a partir de ahí todo lo demás. Y creo que también llevaban razón los presidentes cuando apuntaban que hay que apostar por las variedades autóctonas, las que mejor se adaptan a nuestras condiciones de suelo y clima, porque ahí es donde podemos dar la nota y podemos elevar el nivel y lanzar al mercado vinos muy competitivos en la relación calidad-precio. Y en este sentido también, para dar a conocer nuestros vinos, importantísimo utilizar las herramientas que tenemos ahora además en nuestra mano, que además son súper utilizadas, la publicidad, el marketing, la comunicación, ¿verdad? Para dar a conocer lo que tenemos y que no se quede ahí, ¿verdad? En un rinconcito, ¿verdad? Sin visualizar. Sí, en dos direcciones. Una, tenemos que ir de la mano todos para relanzar a nivel incluso internacional la imagen del vino español. Es decir, ahí hay que ir todos de la mano porque hoy en día en el mercado global se compite por cadenas de valor global. Es decir, la cadena de valor del vino español compite con la cadena de valor del vino italiano, con la del francés y demás. Y el mercado global, en un mercado tan maduro como es el vino, pues un mercado muy exigente y hay que ser muy eficiente tanto en el proceso de elaboración a nivel de costes y precio, y también hay que ser muy creativo en el proceso de campañas de promoción, difusión y demás para posicionarte claramente en la mente del consumidor internacional. Y aquí, en clave más de La Mancha, en clave más de Pedro Muñoz, yo creo que todavía está por crear ese relato diferencial para transmitir ese mensaje y realmente al final, en un momento dado, justificar por qué la calidad que ya tenemos a nivel de vino tiene que estar relacionada con unos precios mayores. Y en ese caso yo creo que hay que trabajar mucho en comunicación y marketing para llegar de verdad, para que nos prueben, para que estemos más presentes en el punto de venta, porque es verdad que yo, por ejemplo, en Madrid
tengo serios problemas cuando voy a cualquier tipo de restaurante o bar para encontrar un vino de la DEO Mancha. No te digo, obviamente, un vino de Pedro Muñoz, que es complicadísimo. Entonces, yo creo que hay que trabajar más el punto de venta, porque de nada vale que hagamos muchísimos esfuerzos en comunicación y publicidad. Creo que la DEO Mancha lo está haciendo bien en ese sentido, pero si hacemos muchísimo esfuerzo en promoción y en comunicación y en publicidad, y luego es difícil encontrar estos vinos en el punto de venta, algo está fallando. Algo está fallando, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es la suma de todo, que tenemos margen de mejora, pero lo que mejor tenemos es que tenemos un producto de gran calidad. Lo que hace falta es ahora intentar venderlo mejor y sobre todo que la gente conozca qué es el vino de la Mancha en el siglo XXI y por qué a la hora de apostar por un vino para una cena con amigos o para un regalo a cualquier persona, pues el vino de la Mancha puede ser la mejor opción a nivel de calidad-precio. Y los primeros que tenemos que valorar nuestros vinos somos nosotros, ¿verdad? Un dato importante que también comentaste el pasado domingo era el del consumo del vino en nuestra región o en España comparado con otros países. Ha habido un poco de cambio, creo que vamos en la buena dirección, pero todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Para inculcar esa cultura del vino, sobre todo también a los jóvenes, ¿verdad? Sí, sobre todo había descendido muchísimo el consumo de vino en los menores de 35 años en España, ¿no? Y las campañas que habíamos hecho, lo comenté, a través de la Interprofesional del Vino de España, a través del Comité de Marketing y Comunicación del que formo parte desde hace 6 años, iban en esa línea, ¿no? Había que recuperar el consumo, pero sobre todo también en la base de que el vino no solo se disfruta en un momento de una gran celebración, sino que realmente cualquier martes de febrero, cuando llegas de casa de trabajo y te pones a ver una serie, pues igual que te abres un refresco, o incluso en muchos casos hay gente que se abre una cerveza, pues el vino puede ser una opción tan buena un martes cualquiera, pues bueno, para elevar ese momento, ¿no? Es verdad que es como un pequeño homenaje, ¿no? De realmente no has tenido un buen día y seguramente llegas y te pones en el sofá con... Un momento de disfrute, ¿verdad? Con tu pareja, y claro. ese momento. Y además el vino siempre se disfruta con moderación y sobre todo se disfruta en buena compañía. Entonces era un poco por ahí, toda la línea de comunicación pues era para sobre todo quitarle al vino esa capa que también tiene de sofisticación, ¿no? El hecho de ese lenguaje que se utiliza en el lenguaje de cata hace que en muchos casos pues sea un problema, porque mucha gente no pide vino porque dice, me voy a equivocar, esto es para entendidos y demás. No, el vino, yo creo que hay que acercarse al vino desde la sencillez, la humildad y sobre todo, yo creo que al final hay que ofrecer un abanico de posibilidades que los tenemos y en muchos casos no hace falta introducirse en la cultura del vino a través de grandes reservas y gran reserva y crianzas, ¿no? Vinos que seguramente se disfrutan más cuando tienes cierta base de conocimiento y se está viendo, ¿no? Los vinos que más están creciendo son vinos más ligeros, más afrutados, en muchos casos espumosos y demás. Yo creo que es la mejor opción para gente que en muchos casos tiene dudas a la hora de enfrentarse, a la hora de elegir un vino, pues que se empiece con ese consumo, que se disfrute, que se comparta, y a partir de ahí, de esos vinos más ligeros, pues evidentemente, seguramente entra la curiosidad y la gente poco a poco pues va adquiriendo cierto nivel de formación para ir disfrutando vinos que en muchos casos pueden ser un poco más complejos. Claro, para llegar sobre todo a todos los públicos en este caso. Rubén, como embajador del vino pedroteño, no tenemos ninguna duda de que no solamente ahora por ser embajador, has sido también ya embajador del vino de Pedro Muñoz, porque estamos seguros de que en tu mesa, en casa, en Madrid, donde te hayas encontrado, has sido embajador del vino de Pedro Muñoz en algún otro momento, ¿verdad? Sí, yo siempre, incluso hace poco se casaron una pareja de compañeros de trabajo, incluso le regalé botellas de vino de aquí de Pedro Muñoz, e incluso hice como una etiqueta personalizada, ¿no? Es decir, para un pequeño homenaje a ellos dos y demás, porque son amigos de hace 20 años. Y bueno, como ese ejemplo, pues tengo varios, o sea que en este caso también incluso algunas veces a padres de las compañeras de mis hijas del cole, pues a lo mejor si coincide algún tipo de celebración, pues siempre está ahí el vino de Pedro Muñoz. Y obviamente pues en cualquier momento que yo quiero disfrutar de cuando me dejan, ¿no? Porque al final una niña de 1 año y otra niña de 6 años, pues al final son súper bonitas, pero también son intensas, ¿eh? Y en ese caso hay veces que llegas y la serie no la puedes ver, porque cuando te pones en el sofá ya estás casi medio dormido,
pero en el momento que puedo sacar ahí ese espacio para disfrutar con mi pareja, pues intentamos también que esté presente el vino de Pedro Muñoz. Rubén, para ir terminando, ¿cómo vas a utilizar las herramientas que ahora mismo tienes en tu mano, también sobre todo ligadas a tu trabajo, para dar continuidad a ser embajador del vino de Pedro Muñoz? Bueno, la primera, y lo anuncié casi en primicia, ¿no? En el discurso del otro día en el acto de presentación, es decir, estas Navidades los 200 socios periodistas de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios Españoles van a recibir, junto con la felicitación de la asociación, van a recibir un paquete de 3 botellas de vino, una de la cooperativa San Isidro, otro del Grupo Colomán y otra de las bodegas de Bernal. Entonces, bueno, pues evidentemente es llegar a 200 periodistas que son los más influyentes a nivel de toda España en materia de agroalimentación. Y bueno, son prescriptores de calidad que en un momento, seguramente, en la mayoría de los casos, bueno, los que son más conocidos míos sí han probado ya el vino de Pedro Muñoz en alguna ocasión, pero la inmensa mayoría pues seguramente no lo han probado nunca, y es una oportunidad interesante para que aquellos periodistas que son muy influyentes en temas agroalimentarios sepan que hay vinos de Pedro Muñoz de calidad excelente y que son la mejor opción, en este caso, para brindar con su familia por el nuevo año. Bueno, se dice que nadie es profeta en su tierra, pero tú en este caso no has sido profeta, has sido embajador, que oye, que también suena muy bien, ¿verdad? Y que bueno, pues es algo que para ti, para tu sentimiento, pues se tiene que llevar muy, muy dentro y con mucho orgullo, sobre todo también por tus raíces, por tu familia, que es un nombramiento bonito y muy arraigado a nuestras raíces, y seguro que con la familia también habrá sido pues un momento también de aprovechar y de encuentro y de celebración, ¿verdad, Rubén? Sí, a la familia, y sobre todo también quería aprovechar para agradecer todas las muestras de cariño, sobre todo ayer después del acto de toda la gente, ¿no? De los vecinos y vecinas de Pedro Muñoz que acudieron luego después también a degustar nuestros vinos, ¿no? O sea que desde aquí mi agradecimiento por el calor y la acogida de mi discurso y de mis palabras y mi nombramiento. Y en este caso, pues bueno, la verdad es que me siento afortunado porque aparte de embajador o no embajador, en el fondo acabas siendo periodista, profeta en tu tierra, y eso es de valorar. Por lo tanto, o sea que súper agradecido a la gente de Pedro Muñoz y bueno, y en lo que esté en mi mano, evidentemente que nadie tenga dudas que voy a poner o voy a seguir poniendo en valor el vino de Pedro Muñoz y mi tierra allá donde esté. Pues nosotros desde aquí, desde Pedro Muñoz FM, te damos la enhorabuena de manera personal. Tuvimos la oportunidad de compartir también ese mismo evento del Vino Nuevo 2022, y te agradecemos sobre todo también enormemente que hayas escuchado la llamada de Pedro Muñoz FM para poder estar por aquí también con nosotros en nuestros estudios. Te damos las gracias y te deseamos pues una feliz embajada, ¿no? Podremos decir, ¿no? Sí, yo creo que sí, la verdad es que sí, te soy sincero, estoy deseando que lleguen ya un poco la Navidad porque llevo un trimestre pues bastante intenso a nivel laboral y de trabajo y tal, y bueno, intentaré pasar aquí unos cuantos días y bueno, pues un poco más distendido y ver familia, amigos, que siempre está bien. Es verdad que suelo venir bastante, pero también te condiciona mucho pues el hecho de mover 2 niñas para allá y para acá, pues como que hace que no vengas todo lo que quisieras. Y luego también especialmente daros las gracias a vosotros, porque los imprescindibles son los que hacen todos los días periodismo local y realmente dan todo lo que tienen para que la gente de Pedro Muñoz esté bien informada, y yo creo que eso es de agradecer. O sea que la apuesta, y sobre todo que también llegue a que tengan que llegar, la apuesta por el periodismo local es siempre un plus cuando hablamos de que un pueblo esté bien informado y que al final la información le llegue en tiempo y forma. Y en este caso, profesionales como tú, yo creo que son de valorar. Muchísimas gracias, Rubén. A lo dicho, gracias por estar aquí con nosotros y, bueno, pues seguramente tendremos oportunidad de charlar en algún otro momento, ya bien sea por aquí o en otro lugar. Y ahora, pues te dejamos que sigas disfrutando de estos días también en compañía de tu familia y disfrutando de este momento también especial. Muy bien, pues nada, tómense las cosas con vino. Un abrazo. Siempre, gracias. En mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta